Muy buenas tardes, chicos. En esta clase vamos a empezar a ver lo que es sistemas animales y vegetales. Todo lo que corresponde a la formación, a su estructura, cómo están compuestos de manera general las plantas y los animales. Vamos a comenzar viendo los sistemas vegetales. El reino vegetal o reino plantae, que pertenecen todas las plantas de la naturaleza, tienen varias características. Primero, son células eucariotas, pluricelulares y autótrofas. Vamos a ver de uno en uno. Eucariotas se refiere a que tiene su núcleo bien delimitado y dentro de él tiene su material genético. Un núcleo con doble membrana, con poros que le permite el paso de nutrientes dentro y fuera del núcleo. Pluricelular, que está compuesta por mucha cantidad de núcleos, mucha cantidad de células. No existe plantas que sean unicelulares. Solo existen plantas pluricelulares y autótrofas que tienen la capacidad, mediante varios procesos químicos, de generar su propio alimento mediante el uso de la luz solar. Tienen una pigmentación característica, que es algo fundamental que tienen las plantas, especialmente se basa en el pigmento de la clorofila, que es un pigmento fotosintético, y está también se basa en su reproducción en un proceso llamado metagénesis. No es para todas las plantas, pero sí es algo característico de las plantas, que gran número de especies de plantas, de tipos de plantas, realizan este tipo de reproducción que ya veremos más adelante. Y por último tenemos que tiene su propio polisacárido llamado celulosa. Para no olvidarnos de esta celulosa, es el, el polisacárido que nosotros consideramos o llamamos y decimos, esto es fibra, es bueno para el estómago. La celulosa son de los pocos carbohidratos que nuestro cuerpo no puede digerir. La celulosa no puede digerirse, la celulosa es imposible que nuestro cuerpo pueda digerirlo, ya que no tenemos las enzimas necesarias para poder digerirlo. Estos son los que vienen a formar parte de la llamada fibra vegetal, que es buena para el estreñimiento. Así como las plantas tienen sus características, hay algo, y dentro de esas características vimos que cumple una forma de reproducción muy característica llamada metagénesis. ¿Qué es esta metagénesis? Es llamado ciclo vital de alternancia de generaciones. Este ciclo vital de alternancia de generaciones, lo que hace o lo que se refiere es que una planta estará en un punto de su vida o de su ciclo con la capacidad de reproducirse y al otro punto estará con la capacidad de estar como planta adulta. Y dentro de este ciclo vital de la generación, de esta metagénesis, se le considera como un ciclo sexual y asexual, que es un ciclo unido, porque en un punto la planta va a tener la capacidad de producir células sexuales y en otro punto la planta no tendrá la forma de hacerlo y por lo tanto su reproducción será asexual. Vamos a explicarlo un poco más a detalle. En este ciclo vital, la planta cumple dos pasos o dos etapas. Primero la etapa de esporofito y después la etapa de gametofito. ¿Cómo funciona esto? Una planta normal, que tenemos la forma de un helecho, el ejemplo de un helecho, una planta normal, un helecho ya maduro, estará en etapa de esporofito. Y al estar en etapa de esporofito, este helecho normal, este helecho ya grande, va a empezar a tener en sus hojas la reproducción de estructuras llamadas frondes. Los frondes condensan otras estructuras que son unos pequeños sacos, y los sacos, el fronde es un pequeño saco que se forma en el revés de la hoja, y y encontraremos dentro de los frondes los soros. Soros que son pequeñas cápsulas que contienen las esporas. Las esporas que vienen a ser unas células especiales llamadas gametofitos. ¿Cómo funciona esto entonces de la metagénesis? Este esporofito, que va a ser nuestro lecho grande, tendrá varias divisiones meióticas de sus células para formar esporas. Y una vez que las esporas estén hechas, van a transformarse en esto, en gametofitos. Y esos gametofitos son los que se secretan, más que secretar, se lanzan al ambiente, llegan a una zona fértil, y en la zona fértil, esta gametofito crece y empieza a crecer, y se empieza a reproducir mucho, 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 mucho,
y tiene que encontrarse con un gametofito. Así ya es gametofito, si hablamos de gametos, tiene que haber uno masculino y uno femenino. Entonces, este gametofito, digamos en este caso que es masculino, se encontró con otro gametofito femenino. ¿Y dónde se produce esta fecundación? Dentro del soro. Entonces, la célula ya va totalmente fecundada y entonces ya va con la capacidad de hacerlo. Vamos a resumirlo de una mejor manera. Las células en este caso del helecho, que está en esta etapa de esporofito, es decir, que va a producir esporas, se van a reproducir mucho por meiosis para formar lo que dijimos, esporas. Estas esporas van a transformarse en gametofitos. Y los gametofitos van a ser masculinos como femeninos. Dentro de las esporas, dentro de los soros, los mismos gametofitos se irán fecundando, el masculino con el femenino. Entonces lo que bota el helecho ya no es un gametofito femenino o masculino, sino ya es un gametofito fecundado, ya tiene ambas carga genética, entonces ya puede hacer una mitosis y ya puede empezar a crecer. Es decir, que un esporofito con carga 2N sufrirá meiosis, producirá esporas, y esas esporas se irán fecundando y esas esporas irán formando gametofitos. Esos gametofitos tendrán la carga genética 1N. Una vez que tienen esa carga genética 1N, el gametofito se empieza a fecundar entre ellos y empieza a producir empieza a producir ya un esporofito, que a través de mitosis empieza a reproducir. Ahora vamos a ver un poco de histología vegetal. ¿Qué es esto de la histología vegetal? Son los tipos de tejidos del que está conformado todos los plantas, todos los miembros del reino Plantae. Los tejidos vegetales se dividirán en dos, tejidos embrionarios y tejidos adultos. Los tejidos embrionarios corresponderán al meristema primario y secundario, y los tejidos adultos corresponderán a los protectores, los conductores, los tejidos de soporte, los tejidos parenquimáticos, tejidos secretores, y cada uno tendrá sus ejemplos. Vaya, los veremos más adelante. Empezaremos con los tejidos embrionarios, y el primero de ellos será el meristema primario. El meristema es el tejido, por así decirlo, inmaduro, de reserva que tiene la planta para crecer. En caso del meristema primario, este meristema tiene una ubicación apical, es decir, que en la parte superior se localizará en algo que se llama el ápice caulinar, y este ápice caulinar tendrá por encima, al exterior, una capa de células que se llama túnica, y por debajo tendrá otra capa que se llama corpus. Son las dos partes del meristema primario en la parte apical superior. Y en la parte apical inferior se llama ápice radical, y lo que se llama es, en cambio, cofia o caliptra. Así es como se lo llama al meristema inferior, al meristema radical, porque esta cofia o caliptra le recubre al meristema. Esta cofia o caliptra es la parte que introduce y logra penetrar en la tierra, porque recordemos que si estamos hablando en la parte inferior, estaríamos haciendo cuenta de que en esta parte inferior es donde crecen las raíces. Entonces, si hablamos de meristema primario inferior, estamos hablando de la parte de las raíces. Ahí es el crecimiento que se va a dar. Y por lo tanto, este meristema va a ser el encargado de dar el crecimiento longitudinal. Si podemos seguir. En cambio, el meristema secundario tendrá una ubicación lateral. Más apegado a los extremos, a los ápices, tanto superior como inferior, existirá un orden específico, ya que estará ahí de fuera, de hacia adentro, estará la felodermis, el cambium suberógeno y el suber. ¿Qué quiere decir esto? Todas estas son capas que estarán cubriendo al meristema secundario, y en la parte inferior encontramos al xilema, al cambium vascular y al floema. Todas estas son capas que permiten y ayudan al crecimiento del meristema secundario. ¿Qué quiero decir? El meristema secundario se irá diferenciando para formar estas capas de aquí, tanto en extremos como en inferior, y obviamente este meristema dará el crecimiento lateral. Ahora hablaremos de tejidos protectores, y entre ellos encontramos a la epidermis. La epidermis es una monocapa de células planas que lo que permite o la que da es la protección a zonas pigmentadas.
La característica fundamental de este epidermis es que presenta una cutícula y en las raíces se le llama epiblema. Algo característico de esto es que, como obviamente recubre zonas pigmentadas, estamos hablando de ramas, de hojas, en las hojas, en el revés de las hojas, encontramos los estomas. Y los estomas son los órganos de intercambio gaseoso fotosintético. Ojo, es muy importante. Intercambio gaseoso fotosintético. Estos estomas son los que tienen los organelos llamados cloroplastos. Por los estomas entra, cuando está abierto, como podemos ver aquí, entra el dióxido de carbono y se realiza la fotosíntesis en los cloroplastos para después botar el oxígeno. Es importante recordar que los estomas permiten el intercambio gaseoso fotosintético. Y aquí existe otra estructura que permite el intercambio gaseoso respiratorio. Porque, como les decía, el otro tejido protector será la peridermis. Si es que la epidermis cubría zonas pigmentadas, la peridermis cubre zonas leñosas, zonas donde no hay chance, donde no hay ningún pigmento que se les pueda que les puedan cubrir. Para que pueda cubrir la epidermis. Existen 3 capas de dentro hacia afuera que cubrirá la peridermis. De dentro a afuera será el felodermis, el cambio suberógeno y el suber. En el suber estarán las lenticelas, que son estas estructuras de aquí, que sirven para intercambio gaseoso respiratorio. Ojo, estoma, intercambio gaseoso fotosintético, lenticela, intercambio gaseoso respiratorio. Ahora los tejidos adultos son tejidos conductores y dentro los encontramos los xilema. La función del xilema tiene una función de soporte, aparte de ser tejido conductor. Es tejido muerto, es característica fundamental del xilema. El xilema es tejido muerto. Está formado por vasos y tendrá su clasificación, depende de qué plantas son. Si son angiospermas, serán tráqueas, y si son gimnospermas, serán traqueidas. Transporta savia bruta de manera ascendente, obviamente es todo lo que pueda recoger las raíces, y cuando el xilema está cerrado o colapsado se lo denomina duramen, pero cuando es permeable se lo denomina albura. ¿Cuál es la forma en la que sube la savia bruta? Por el xilema mediante 2 fenómenos, la capilaridad y la transpiración. Son fundamentales. ¿Por qué? Porque esta capilaridad y adhesión se da por una adhesión que da entre moléculas, es decir, las moléculas empezarán a unir entre sí para no bajar y empezarán a subir. Y se adhieren a las paredes, así es como sube por el xilema. También se le denomina leño a este xilema. Continuando con los tejidos conductores, encontramos el floema. El floema tiene 2 componentes celulares, unas células cribosas y otras llamadas células acompañantes. Hay una característica fundamental del floema, que es un tejido vivo, a diferencia del xilema, que es un tejido muerto. Otra característica, diferencia fundamental, es que el floema transporta savia elaborada bidireccionalmente, no en una sola dirección, como lo hacía el xilema, que era solo ascendente. Y la forma de transporte es distinta, lo hacen mediante un flujo a presión. ¿Por qué el floema tiene 2 células? Primero porque es un tejido vivo y segundo porque las células acompañantes, que son las amarillas que podemos ver aquí, tienen una característica muy esencial, que es que regulan las concentraciones de nutrientes que van a la parte que es del conducto del floema. Es decir, si la planta necesita tanta concentración de un ion sodio, por así decirlo, por un ejemplo, las células acompañantes son las que regulan qué cantidad de sodio va a entrar al floema, es decir, a la savia elaborada, y atravesará a las células cribosas. Es algo muy importante. Su transporte es un flujo a presión, como podemos ver aquí, es un corte histológico del floema. Aquí tenemos las células acompañantes, y esos son los conductos por donde están las células perforadas. Muy importante, es un flujo a presión, la forma
del transporte del floema. También encontramos al tejidos de soporte dentro de los tejidos adultos y encontramos también al colénquima. El colénquima está presente en tallos jóvenes, hojas y flores y presenta una pared gruesa con pectina y celulosa. ¿Qué es esto de tejido de soporte? Es el tejido conectivo de las plantas. Al hablar yo de tejido conectivo de las plantas, me refiero a que este colénquima es el que dará el soporte nutricional a los tejidos que están en constante crecimiento. Podemos decirlo que es un tejido que está ahí para irle dando energía a la planta durante mucho tiempo. El colénquima se encuentra, como repito, en tallos jóvenes, hojas y flores. Es muy importante este dato, ya que otro tejido de soporte, pero ya no está en tallos jóvenes, hojas y flores, será el esclerénquima. Este esclerénquima, en cambio, da un soporte máximo con células muertas. Este ya es el colénquima que ha ido muriendo de a poco, dando todos sus nutrientes, toda su celulosa, todas sus unidades formadoras, toda su pectina, toda su celulosa, y está formado por escléridas y fibras, es decir, este ya tiene una mayor rigidez, es la parte que nosotros vemos por afuera, ese será el esclerénquima, es muy distinto un colénquima a un esclerénquima. Recuerden siempre, un esclerénquima es soporte, da soporte y está formado por escléridas y fibras. El colénquima, en cambio, está formado por paredes gruesas de pectina y celulosa. Es un tejido que está abundante en nutrientes. Este esclerénquima es el colénquima que ya ha ido muriendo. También encontramos tejidos parenquimatosos. Vamos a hacer una pequeña diferencia sobre qué es un tejido parenquimatoso y un tejido estromal. El parénquima y el estroma son componentes de un tejido de un órgano. El parénquima va a ser el tejido que haga la mayor cantidad de funciones del órgano, las más importantes. Y el estroma va a ser el tejido que le soporte, que le ayuda, que le da todas las facilidades al parénquima para que pueda funcionar. Dentro de los tejidos parenquimatosos encontramos que la mayoría son células poliédricas con pared delgada, con varios espacios intercelulares, entre ellos bastante abundante espacio intercelular, y encontramos de varios tipos. Primero encontraremos a los productores, de ese encontramos uno solo, el clorofiliano, es decir, los tejidos encargados de sintetizar clorofila, que en este caso van a tener gran abundancia de cloroplastos. En cambio, los tejidos de reserva pueden ser de tres tipos: acuíferos, aeríferos y amiláceos. Acuíferos, que reservarán agua, como en el caso de los cactus, donde son zonas donde no se riega nada de agua; aeríferos, en caso de que necesiten gran cantidad de oxígeno; y amiláceos, en caso de que necesiten reservas de energía en celulosa. Podemos ver aquí este es tejido productor clorofiliano, en las características que son poliédricos, tiene sus cloroplastos en abundancia. Este es un tejido de reserva acuífero, grandes vesículas enormes, las células están muy hinchadas, llenas de agua. Aquí tenemos un tejido aerífero con reserva, que permite gran cantidad del paso del aire. Y aquí tiene un tejido de reserva amiláceo, con gran reservas de celulosa. Un dato importante, pero no se olviden, estas tensiones siempre, cuando ustedes ven si alguna persona sigue carreras amenas a la salud, siempre encontrarán aquí que los carbohidratos se pintarán de color rosado, siempre en los tejidos histológicos, o en la mayoría de veces, si están con hematoxilina o vacina. Ahora tenemos los tejidos secretores, que encontramos dos tipos, uno de secreción externa y uno de secreción interna. Dentro de la secreción externa encontramos los osmóforos, que son como unas pequeñas prolongaciones que permiten la expulsión de líquidos hacia el exterior. Los hidátodos, que no son prolongaciones, sino que, como podemos ver aquí, son pequeños agujeros en toda la estructura corporal de la planta. Los tricomas glandulares, que son unos pequeños pilis, unos piecitos, que sacan en gran cantidad, como que por su exudación, líquidos. Y los nectarios, en cambio, son estructuras especializadas que se encuentran en el órgano sexual, que permite la absorción de líquido, del néctar en este caso. También tenemos, en cambio, los de secreción interna, como lo son los conductos resiníferos o los tubos lacticíferos. Los tubos lacticíferos son los que encontramos en algunas plantas que son propias del páramo ecuatoriano, que tienen gran cantidad, abundante cantidad de
te da una especie como leche resinosa. Los conductos resiníferos son pequeños conductos que van a pasar material propio que no va a ser ni xilema ni floema, va a ser productos por general de excreción. También encontramos los idioblastos, que son pequeñas cavidades dentro de la célula. Una cavidad lisígena, en cambio, es una cavidad formada entre las células. Es importante encontrar, ver la diferencia de estas dos. Idioblastos son agujeros o son vacuolas, espacio dentro de una célula. En cambio, la cavidad lisígena es una cavidad formada por células, ¿sí? Es una diferencia muy grande. Una vez que hemos conocido brevemente la histología vegetal, vamos a conocer ahora acerca de la taxonomía de los animales. La mayoría de plantas provienen de un grupo grande, antiguo, muy ancestral de plantas llamado las carofitas. De las carofitas provienen 4 grupos grandes. Las briofitas, que son plantas pequeñas, con gran cantidad de clorofila, que se arrastran. Su característica fundamental son que son avasculares, es decir, no tienen ni xilema ni floema. Encontramos las pteridofitas, que son plantas igualmente un poco más viejas, más simples en su composición. Encontramos también a las gimnospermas y angiospermas, plantas ya más desarrolladas, más evolucionadas, con sistemas de reproducción mucho más complejos que estas de acá. Hablaremos ahora de las briofitas. Las briofitas son propias de ambientes húmedos, no tienen una protección externa, son libres, no tienen nada que les recubra, y lo principal es que tienen una etapa de gametofito dominante, es decir, si recordamos un poco lo que era la metagénesis, quiere decir que en su principal, la planta más tiempo pasa en estado de reproducción, es decir, que más tiempo pasa en esta porción de gametofito, más tiempo va a estar ahí creciendo, ya que su etapa de esporofito va a ser más breve y solo se consiste en elevarse y lanzar esporas. Carece de semilla porque se reproduce a través de esporas y tiene sus partes sexuales, en su estructura tiene sus órganos sexuales, por así decirlo, llamado el anteridio y el arquegonio. Para ejemplo de esto son plantas que se arrastran, que se encuentran en el suelo, los musgos, por ejemplo. También encontramos aquí la porción que hablábamos de las briofitas, lo que es el gametofito dominante, como podemos ver aquí. Esta porción será el gametofito, que está listo para producir esporas, y en cambio este va a ser el esporofito, ¿sí? Que es la planta ya madura. Es decir, este esporofito es el que está, como ven aquí, está botando las esporas porque es la función del esporofito, pero este es el gametofito que está creciendo, que siempre por continuidad, siempre está haciendo espora. Para que tengamos una mayor idea, un musgo no es solo un pedacito, un solidito. Un musgo es muy grande, que es un ejemplo de briofita. Para entender esto de gametofito y esporofito dominante, lo que quiere decir es que el esporofito dominante va a ser, el gametofito dominante va a ser la mayor parte de la planta que recién está creciendo. Es decir, la planta no crece mucho, cuando ya llega a etapa de esporofito, lanza las esporas que tienen ahí dentro del gametofito y vuelve a caer y cae al suelo y en la parte de esporofito ya murió. Así es, a eso se refiere con etapa de gametofito dominante. En cambio, las plantas pteridofitas, que es otra familia, también crecen en ambientes húmedos, pero también en templados. Estos ya presentan raíz, tallo y hoja. Y en cambio tienen una etapa de esporofito dominante, es decir, que la planta crece más, no muere enseguida de lo que ya nació. También se reproduce por medio de esporas, por lo que carece de semillas. Y las zonas sexuales que estaban mezcladas ahí en el musgo, como podemos ver acá, que eran ahí regadas las partes sexual anterior y arquegonio, aquí ya tiene su propia porción, su propio órgano que contendrá ambas, llamado prótalo. Ejemplo de pteridofitas. Un claro ejemplo son los helechos, plantas viejas, ancestrales. También encontramos a las gimnospermas, son plantas mucho más evolucionadas que corresponden a árboles leñosos o arbustos. Tienen una etapa de esporofito dominante. Presentan también una semilla desnuda que está puesta en unos órganos reproductores, incrustada en algunos órganos reproductores llamados conos. Ejemplo de estos son los árboles grandes, pinos, cipreses, eucaliptos. Y en cambio las plantas angiospermas encontramos que son plantas
ya mucho más evolucionadas, que ya se reproducen por semilla recubierta, con una etapa de esporofito dominante, porque nosotros ya vemos que esta etapa, que es la donde la planta está más madura, está más crece. La planta, por ejemplo, una planta, un árbol de aguacate, no muere enseguida. El árbol de aguacate lleva mucho tiempo. Tiene órganos reproductores, que son las flores, y desarrollan fruto, que es lo fundamental, lo que le cubre a la semilla. Se dividen en monocotiledonias y dicotiledonias. ¿Qué quiere decir esto de monocotiledonias y dicotiledonias? Las plantas dicotiledonias son las plantas en la cual su semilla presenta dos porciones, llamadas cotiledones. Tiene una flor con 4 o 5 pétalos. ¿Cómo se diferenciamos a plantas dicotiledonias? Sus flores tendrán 4 o 5 pétalos o sus múltiplos, de 8, 12 o 10, 15. Tienen una hoja con nervadura ramificada, como podemos ver aquí, una porción, y de ahí se llevan los restos como una rama propiamente dicho. Tallo con crecimiento secundario, es decir, se hacen bastante anchitas, no se hacen tan altas. Una raíz pivotante, haces vasculares en anillos y concéntricos, como podemos ver aquí, como está alrededor. Ahí dentro está el xilema y lo rodea el floema. Lo rosado es floema, lo de adentro es xilema. Y 2 cotiledones en su semilla. Como podemos ver aquí, una planta de frijol. En cambio, las plantas monocotiledonias son las cuales su semilla presenta un solo cotiledón, y una flor con 3 pétalos o sus múltiplos, como podemos ver aquí, una hoja con nervadura paralela. Los que hayan visto alguna vez una planta de maíz sabrán que no salen desde aquí de esta porción, donde está el centro de la hoja, y se disrayan, no, sino que solo son paralelos, todos son a lo largo. Haces vasculares esparcidos, no son concéntricos como los otros, y tienen una semilla con un cotiledón. Tallo con crecimiento primario. Se hacen plantas muy, muy altas. Aquí tenemos un breve cuadro acerca de lo que es las diferencias de las plantas dicotiledóneas con monocotiledóneas. Las monocotiledóneas tendrán 2 cotiledones, las dicotiledóneas 2 cotiledones, las monocotiledóneas un cotiledón. Las hojas con nervadura ramificada de las dicotiledóneas y paralela de las monocotiledóneas. Dicotiledóneas con tallos vasculares, con haces vasculares concéntricos y circulares. Las monocotiledóneas con haces vasculares esparcidos. 4 o 5 pétalos o múltiplos de las dicotiledóneas, 2 o 3, múltiplos de 3 o 3 o múltiplos de 3 los pétalos de las flores monocotiledóneas. Y otra característica más son los gránulos de polen, que ya veremos más adelante, son células sexuales de las plantas, que en las dicotiledóneas tienen 3 agujeros, 3 poros o hendiduras, por donde saldrá la porción para fecundar, y luego en las monocotiledóneas un poro o hendidura. Es lo que veremos por hoy, chicos. Esa ha sido la clase del día de hoy. Espero me hayan comprendido, que tengan una linda tarde. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud que me puedan hacer llegar?